Hola de nuevo. Siguiendo con los videos que les comentaba que van a ser de álgebra, necesitamos saber otro tipo de conceptos antes de llegar a lo que es una ecuación. El día de hoy vamos a hablar de números negativos. Anteriormente, o como vienes de la primaria, solamente veías números negativos cuando te los presentaban a través de una resta. Mira, aquí te pongo un ejemplo, ¿verdad? 4 menos 3, 1. Pero ahora en secundaria, ¿qué pasa si yo te digo 4 más 3? Pues me vas a decir, puedo hacer 1, porque es lo que tú estás acostumbrado a ver, ¿verdad? Una resta. Entonces, aquí ya va a haber un número negativo. Antes de explicarte cómo se resuelven estos ejercicios, quiero que pienses dónde vemos números negativos en la vida real. Por ejemplo, a mí el primero que se me ocurre es en la temperatura. Por ejemplo, si en las noticias o en el Facebook te dicen que en Chicago amaneció a menos 15 grados. Amaneció muy caluroso. ¿Tú qué opinas? ¿Dónde más ves números negativos? Puede ser el que me gusta, no me gusta, sino el que vemos más cotidianamente es en las deudas. Me deben 1,000 pesos la señora de la tienda, no sé. ¿Dónde más vemos números negativos? En el nivel del mar, ¿sí? Vamos a suponer que este es el mar, aquí está tu barquito, aquí estás tú y estás pescando. Y tu caña está aquí abajo. Entonces, tú estás sobre el nivel del mar y tu caña o tu carnada está bajo el nivel del mar. Entonces, también podemos medir esta parte. Vamos a suponer aquí que la caña se sumergió 1 metro. Entonces, también hay números negativos. Algo más cotidiano sería, por ejemplo, en un edificio que tuviera la planta baja y abajo de la planta baja tuviera estacionamiento. Entonces, esos serían subniveles de pisos o del edificio. Por ejemplo, si tú te acuerdas del elevador, pues va a estar planta baja y los números, los pisos hacia arriba, pues va a ser 2, 3. Y si quieres ir al subterráneo, eso nada más son ejemplos para que tú veas los números negativos de una forma mejor. Ahora sí, por ejemplo, te van a decir una operación, -5, +2, -3, +4. Hay una forma que a mí me gusta resolver, es donde primero sumo los negativos y luego sumo los positivos. En los elevadores, planta baja, 1, 2, -1 y -2. Casi siempre estos son de estacionamiento, ¿verdad? Entonces, estos son unos pocos ejemplos de donde vemos números negativos en la vida cotidiana. Les decía que la que a mí más me gusta es la deuda. ¿Por qué? Vamos a ver el ejemplo que te ponía al principio. Les comentaba al principio cuando les decía de los ejemplos de la vida cotidiana en donde había números negativos, que la que más me gustaba a mí utilizar en el salón de clase o con los alumnos eran las deudas. Por ejemplo, en el ejercicio donde decía -4 más 3, entonces si lo vemos como una deuda, es me deben 4, pero me pagan 3. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto me siguen debiendo? Me deben 1. Ve otro ejemplo. Si tengo -4 y -3, entonces me deben 7. Después hay una metodología para poder resolver los números negativos. Vamos a ver otros dos ejemplos. -5 más 2. Vamos a verlo como deuda o como dinero. Te deben 5, pero te pagan 2. Entonces, te deben 3. Ok, pero ahora,
te deben 10 y te deben 20. Entonces, te deben 30. Como te digo, hay una forma de resolverlas cuando se encuentran operaciones de más de 2 dígitos, en este caso 4, que son 2 negativos y 2 positivos. A mí lo que yo recomiendo es que primero los negativos. Como son 2 negativos, los voy a sumar, lo que decíamos acá, ¿te acuerdas? Son -5 y -3, -8. 2 más 4, 6. Entonces ya tenemos una operación. ¿Para qué hacemos esto? Para de 4 dígitos solamente quedarnos con 2. Entonces ya tenemos -8 más 6. Entonces ahora sí, como deuda, -8 más 6 es -2. Me debían 8, me pagaron 6, me quedan debiendo 2. Ponemos otro ejemplo un poquito más largo o con números más grandes. Otro ejemplo, -10 más 4 -2 más 8. Lo puedes ir haciendo así. Sí, -10 más 4 es -6. Y ahora, -6 menos 2 sería -8. -8 más 8 pues sería 0. Lo que yo siempre recomiendo, que nada más lo voy a anotar igual, es que lo hagas primero los negativos. -10 y -2 es -12. Y -4 y más 8 son +12. Entonces, -12 más 12 es 0. Si tú tienes la habilidad para hacerlo como en la primera, pues lo puedes hacer. Casi siempre yo les pido que saquen colores y que vayan diferenciando cuáles son negativos y cuáles son positivos para que lo puedan realizar de esta forma más sencilla. ¿Por qué estoy explicando números negativos? Acuérdate que lo que voy a explicar con estos videos es que es el álgebra. Entonces, los números negativos son porque vamos a tener ecuaciones, por ejemplo, así. O, por ejemplo, como esta, en donde ya hay números negativos y necesitas saber resolver ejercicios como estos para que cuando llegues a las ecuaciones no se te haga difícil. Entonces, el tema del día de hoy fue muy pequeño. Muchas gracias por haberlo visto